¿Cómo están, familia? Si buscas un país con visado libre para hacer un turismo de compras y así costearte el viaje, Singapur, sin lugar a dudas, tiene que estar en tu itinerario. En la Grand Singapore Sale aquí encuentras los mejores precios del año. Acompáñame en el vídeo que estaré compartiendo algunos consejos para visitar este país. Antes de continuar, no olvides darle like al vídeo, suscribirte, activar la campanita y si es posible compartir este vídeo. Así me ayudas y ayudas a otros que les puedan servir estos consejos. Singapur es una de las puertas de entrada más importantes que tiene el sudeste asiático. Muchos de los que viajan allí entran por Singapur, por las comodidades que ofrece la ciudad. Es un lugar de mezcla cultural, de rascacielos increíble, de caos y de naturaleza. Sin lugar a dudas, Singapur vale la pena. Es por ello que te recomiendo estos consejos para viajar y te prepares para aprovechar al máximo tus días allí. Conociendo un poco de historia. Fue fundado en 1819 por Thomas Stamford Raffles como un puesto comercial de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Consiguió su independencia del Reino Unido en 1963, pasando a ser un estado más de Malasia. 2 años después se separa del país, formando una ciudad-estado con soberanía propia. Quiero recargar que en el caso de los cubanos tampoco necesitamos visa para entrar a Malasia, o sea, un visado previo, pero sí tiene algunas exigencias. Después estaré compartiendo en el vídeo estas exigencias para entrar a Malasia. Su prosperidad la lleva a formar parte de los 4 tigres asiáticos, junto con Corea del Sur, Hong Kong y Taiwán. Es por esto que se le considera uno de los puntos más importantes en relevancia económica en el sudeste asiático. Su crisol cultural, en donde convergen raíces musulmanas, chinas, indias y hasta anglosajonas, lo convierte en uno de sus mayores atractivos. Su cocina, los festivales, su arquitectura demuestran esta mezcla que lo hacen irresistible. En el caso de los festivales, casi en cualquier temporada del año que usted viaje, habrá un festival. Si estás dudando en visitar este país, espero que te hayas decidido. Realmente vale la pena dedicarle unos cuantos días. ¿Qué crees? ¿Cuándo viajar a Singapur? Este país tiene un clima tropical con diferencias marcadas entre las estaciones del año. El clima en este caso nos va a modificar nuestra decisión de la temporada en la que viajar. Las temperaturas son altas, la humedad elevada y suele llover con regularidad. Muy bien parecido a nuestro país de origen, que en mi caso es Cuba. Para decidir la época en la que viajar debemos tener en cuenta las fechas de algunos festivales, como bien lo decía, pero recalcando los que tienen mayor concurrencia, como el Año Nuevo Chino en la primera semana de febrero, el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur en septiembre. En estas 2 fechas Singapur queda colapsado y salvo que se lo visite por estos festivales, es preferible evitar viajar en estos días. Independientemente de la época en la que se visite Singapur, como bien lo decía, siempre habrá algún festival. Si buscas un turismo de compras y así costearte el viaje, como bien lo decía, sin duda, Great Singapore Sale, época de las grandes liquidaciones entre mayo y junio, es tu mejor fecha, pues aquí encuentras los mejores precios del año. Lo mínimo que debemos dedicarle para poder conocer la ciudad son 3 días. Lo ideal es de 5 a 7 días para visitar todos los lugares de interés y disfrutar al máximo. Para comprar diría que de 8 a 10 días de estancia. Recuerda no incluir en esto los del viaje, pues es bastante largo, por lo menos desde América. El transporte. El transporte público de Singapur es uno de los mejores del mundo, puntual, limpio y económico. Por esta razón no vas a necesitar contratar servicios privados ni tomar taxis caros. Si lo usamos, vamos a utilizar un buen servicio a un precio accesible. Para moverte por la ciudad tienes el metro y los buses públicos, aunque si lo deseas puedes moverte en bici como los locales. El metro une los principales puntos de interés de la ciudad y los autobuses unen los puntos periféricos con el centro de la ciudad. El metro es gratuito de 7 de la mañana a 7:45 y las tarifas van de 1 a 3 dólares por trayecto, dólares singapurenses. Comida. En Singapur hay para todos los gustos y presupuestos. Podemos encontrar restaurantes lujosos o comida callejera a precios bajos. Si tu presupuesto no es mucho, te recomiendo que comas en los hard cars, que son patios de comida en donde muchos puestos de pequeños restaurantes comparten las mesas y sillas, como mismo bien dije en Brasil y en otros muchos países de Latinoamérica donde se ve estos servicios. Aquí pueden conseguir platos abundantes a precios de entre 5 y 8 dólares de Singapur. Si tenemos en cuenta estos pequeños detalles no vamos a gastar mucho y aún así disfrutaremos a pleno de la ciudad. En Singapur el agua es potable, así que podrás beber directamente del grifo y no tener que comprar aguas que pueden aumentar tu presupuesto. Es muy caro. Es uno de los países más caros del sudeste asiático,
Para viajar allí recomiendo hacer una buena planificación que nos permitirá no pasarnos del presupuesto. Y hablando del presupuesto del dinero, la moneda oficial de Singapur es el dólar de Singapur. Es la moneda de uso corriente del país. Las tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas, pero no todas las tiendas tienen este servicio disponible. Hay muchos ATMs para sacar dinero y también se puede cambiar divisas en las casas de cambio que ofrecen mejor precio que los bancos. También puedes cambiar dinero en el aeropuerto, ya que allí, a diferencia de muchos de los aeropuertos que he estado, los precios son bastante competitivos. En los centros comerciales vas a encontrar casas de cambio por doquier. ¿Qué dinero llevar? Siempre aconsejo llevar euro, libra esterlina o dólares. En este caso, hablando de los dólares, siempre recomiendo nuestro siempre confiado American Dollars. El idioma. La mayoría de los locales hablan inglés, así que si puedes manejar el idioma no tendrás problemas de comunicación en la ciudad. Además, todos los carteles en la calle están escritos en inglés, mandarín y malayo, que son 3 de los 4 idiomas oficiales de esta país. El hospedaje. El hospedaje en Singapur puede llegar a ser caro. Recuerda que es un país isla y es muy pequeño, pero podemos evitar pagar precios inflados si sabemos buscar bien. El mejor consejo que les puedo dar es reservar de antemano, igual que con los pasajes aéreos, con tiempo de sobra. Así podremos aprovechar precios más bajos. Lo ideal es hacer el Couchsurfing o buscar un workaway. Si usas este tipo de método de hospedaje, también evitar en las fechas donde hay mucha concurrencia, como el Año Nuevo Chino y la semana del GPS de Singapur de Fórmula 1, como bien lo decía. Al reservar el hotel deberás tener en cuenta que el precio no incluye los impuestos. O sea, puede ser los impuestos a la entrada o los impuestos a la salida. ¿Cómo ir desde el aeropuerto a la ciudad? El aeropuerto de Changi está a unos 20 kilómetros del centro de Singapur. Hay varias maneras para llegar a la ciudad. Una es el metro, tarda una media hora en llegar y cuesta $2 Singapur. Los horarios en los que corre son de las 6 de la mañana a 11 de la noche. El taxi, el precio de un taxi del aeropuerto del centro de Singapur es de unos 30. El autobús, número 36. El número 36 es el que te lleva al centro de la ciudad. Cuesta aproximadamente 2 y tarda una hora. Otro punto clave a la hora de viajar: contrata un seguro de viaje. Siempre recomiendo viajar con un seguro de viaje, sobre todo en los países como Singapur, en donde puedes llegar a costar muy caro pagar por una urgencia o atención cuando la necesites. Yo en mi caso he sido un cabeciduro y he viajado a varios países sin seguro, por eso se los aconsejo. Gracias a Dios nunca he tenido problemas, nunca he tenido que ir al médico, pero sí he conocido personas que sí lo han necesitado, por eso se lo aconsejo. Si algo es conocido en Singapur es por sus reglas, así que uno de los consejos que le doy es respete sus reglas. Es conocido como uno de los países en donde se imponen muchas reglas de conducta a sus ciudadanos en las calles. Sanciones pueden aplicarse a las personas que comen chicle o goma de mascar, ya que no está permitido. También está penalizado tirar papeles en la calle, fumar en la vía pública o en espacios públicos cerrados. Yo esta cultura la tengo desde pequeño, me la inculcaron. Pero si en tu caso a veces, por ejemplo, uno acostumbrado o tira el papel y cae fuera del cesto, por favor, mucho ojo con esto. El tax refund. Esto es clave para las personas que hacen compras. Si haces compras superiores a los $100 en Singapur en establecimientos oficiales, podrás pedir a la salida del país la devolución del impuesto al consumidor, o comúnmente llamado tax refund. Igualmente en Rusia y otros países en los que los cubanos compran, por lo general no hacen esto, y es un consejo que les doy. No olvides pedir la factura especial para realizar el tax refund y de guardarla para poder presentarla en el aeropuerto una vez deja el país. El internet. En Singapur la mayoría de los alojamientos y los restaurantes cuentan con un servicio de Wi-Fi gratuito, pero también podrás tener acceso a internet gracias al servicio de Wi-Fi público de Wireles @cg. Existen diferentes puntos en todas las ciudades donde podrás conectarte a la red. Solo deberás primero darte de alta. También puedes usar este servicio en el metro y otros centros comerciales y en el aeropuerto. Este país es muy seguro, pero debes tener cuidado no alejarte demasiado de las zonas turísticas y de los horarios en los que sales.
Tomar un tour gratis por la ciudad es una de las mejores formas de conocer de manera rápida la historia del lugar, así como los principales sitios de interés. Si no has tomado un tour gratis, estos funcionan a base de propinas, pero por lo general los guías se esfuerzan para tomarse. Estos tours, a pesar de ser gratis, recomiendan que sea un espacio, especialmente si viajan varios, tomará menos de 2 minutos seleccionar el horario si lo quieres y reservar tu lugar. Yo esto no lo hice, así que es un consejo que le doy si lo quieren hacer. Yo en lo personal no lo hice. Espero que estos consejos para viajar a Singapur te hayan servido para planificar tu viaje y tener en cuenta detalles que tal vez escapan a tu imaginación. Si tienes más consejos para viajar que puedan ser útiles, no dudes en escribirlo en los comentarios. Disfruta de tu viaje, disfruta de Singapur. Muchas gracias por ver el vídeo y no olvides suscribirte, no olvides darle like, así es la manera que tienes de ayudarme. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo.